Mis amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy, donde hemos venido mirando las funciones del cuerpo, del alma y del espíritu, con el fin de aclarar algunas dudas que se han manifestado a través del WhatsApp y que quiero explicar de una manera más asequible y sencilla. Así que el tema de hoy lo he llamado la conciencia, la intuición y la comunión. Y vamos a orar. Hermoso Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad maravillosa de tener un día más de vida para poderlo dedicar, para poderlo consagrar a ti, a tu sabiduría, a tu palabra. Oro para que tu amado Espíritu Santo guíes nuestro tema, nos instruyas, nos enseñes, alumbres los ojos de nuestro entendimiento para gloria de tu nombre y bendición nuestra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es la comunión, la intuición y la conciencia. Y sabemos ya por todo lo que hemos visto que el cuerpo físico tiene sus sentidos, que el alma sus funciones específicas como la mente, las emociones y la voluntad. Y así también el espíritu tiene sus propias funciones. El espíritu mora en el cuerpo y tiene una relación estrecha con él. Pero por supuesto que es completamente diferente al cuerpo y al alma. Como ya vimos en la sombra del Antiguo Testamento, el hombre es comparado con el templo, siendo nuestro cuerpo el atrio o patio de ese templo literal, el alma el lugar santo y nuestro espíritu el lugar santísimo. Y si avanzamos, entonces podremos comparar la intuición, la comunión y la conciencia con el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo del templo o del tabernáculo de Moisés. Lo primero que podemos entender es que la ley de Dios estaba en el arca. Allí fueron introducidas las tablas de la ley y ellas especificaban lo que los israelitas debían hacer. Desde allí, desde el arca, Dios se revelaba a sí mismo y su voluntad por medio de esa ley. Y así igualmente hoy, en el nuevo pacto, Dios nos da a conocer su perfecta voluntad por medio del órgano de nuestra intuición, que es una función de nuestro espíritu regenerado, nacido de nuevo, como ya vimos en otro tema anteriormente. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio o la tapa de esa arca de oro. Y sobre ella estaba la sangre rociada. Allí en ese lugar Dios manifestaba su gloria y recibía a través del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar cada año a ese lugar, la adoración del hombre. De modo similar, el espíritu de cada persona redimida por la preciosa sangre de Cristo fue regenerado. Y es entonces en este espíritu regenerado donde tú y yo podemos adorar a Dios y donde podemos tener comunión con Él y ser guiados en nuestro diario vivir por medio del órgano de la intuición.
Dios únicamente podía tener comunión con los israelitas en el arca y sobre el propiciatorio. Y del mismo modo hoy, Él solo puede tener comunión con los creyentes por medio del Espíritu, el cual, como sabemos, suficientemente fue lavado por la sangre de Cristo, regenerado, y nacimos de nuevo en un nuevo hombre, en una nueva creación. De acuerdo, amados, con el idioma original, el arca es llamada también el arca del testimonio. Y los 10 mandamientos que se encontraban dentro de ella, que el arca contenía, presentaban a los israelitas el testimonio de Dios. Si ellos cumplían con la ley, las 2 tablas que yacían en el arca los aprobaban. Si no, los 10 mandamientos desde el arca los acusarían silenciosamente. De igual manera, hoy el Espíritu Santo escribió la ley de Dios de este nuevo pacto, que sabemos que es la ley del amor, en nuestras conciencias, para que sea la conciencia la que nos dé testimonio de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Ella aprueba, por supuesto, todo lo que concuerde con la voluntad perfecta de Dios para ti y para mí, y condena también todo lo que no concuerde con ella. Pablo dice en Romanos capítulo 9, el versículo 1, lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí entonces es importante que tú y yo tengamos en cuenta, mirando el tipo y la sombra del Antiguo Testamento, cuán importante entonces era el arca para los israelitas. Recordemos que cuando cruzaron el río Jordán no tuvieron otra guía que la del arca, así que ellos la siguieron sin vacilar. Cuando lucharon contra Jericó, lo único que hicieron, tú y yo lo sabemos, fue marchar alrededor de Jericó, siguiendo el arca del pacto por 7 días. Más tarde, cuando no pudieron vencer a los filisteos, conocemos que intentaron utilizar el arca no bajo la voluntad de Dios, y vino sobre ellos consecuencias tremendas, como por ejemplo cuando Usa trató de sostener el arca con sus manos porque tropezaban los bueyes, y fue fulminado instantáneamente porque el arca era completamente intocable para el hombre. Así que, amados, cuánto regocijo también hubo entre los israelitas cuando finalmente el arca posó en el lugar que fue construido para él por David, amados. Y de ese gozo que ellos experimentaron nos habla el Salmo 132, que tú puedes leer y que es extraordinario. Estas cosas nos enseñan entonces la manera como los creyentes debemos de tener una relación con el arca, es decir, con nuestro espíritu, el cual, como ya hemos visto, consta de 3 facultades, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Cuando tú y yo obedecemos esas funciones, en nuestra vida hay vida, gozo y paz. Pero si tratamos de interferir con ellas mediante nuestra propia voluntad carnal, vamos a ser derrotados y vamos, por supuesto, a sufrir consecuencias. Y es que, amados, aquí es importante entonces entender, según lo que Israel nos enseña, que la victoria no dependía de ellos, ni de lo que ellos pensaran, sino que la dirección que les diera el arca y la fidelidad por parte del pueblo a seguir sus instrucciones determinaría su victoria. Nuestra utilidad espiritual, de la misma manera, no depende de lo que pensemos nosotros o lo que
deseemos hacer nosotros por nuestra cuenta, sino de la enseñanza y la guía que recibamos de la intuición, de la comunión con Dios y de la conciencia, que son las facultades de nuestro espíritu. Sabemos suficientemente que el hombre natural vive por medio de la dirección de sus sentidos corporales y anímicos. Es decir, es controlado prácticamente por lo que lo rodea y por su propia alma. Pero el hombre espiritual, a diferencia, puede detectar lo que está más allá de sus sentidos físicos externos y de sus sentidos naturales anímicos, producto de su propio razonamiento o de su propia alma. ¿Existen otros sentidos en la parte más profunda del ser de los creyentes? Tanto que en el espíritu el creyente puede regocijarse, afligirse, temer, aprobar, condenar, determinar y discernir, entre otras cosas. Y estos son sentidos del espíritu. Y estos sentidos, por supuesto, que son diferentes a los del alma, los cuales a través se expresan obviamente por medio del cuerpo. Voy a tratar de que me entiendan. Lo que anhelo es poder clarificar muchas cosas tan importantes para ti y para mí. Los sentidos y las funciones del espíritu se pueden ver y notar. Miremos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Hablando Pablo, dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y esto nos permite ver cuán sensible es el espíritu del hombre y cuán numerosas pueden ser sus funciones. La Biblia no nos dice de qué modo siente y debe sentir el corazón del hombre, hablando de su alma, sino del modo que siente y debe funcionar su vida espiritual. ¿Me van a entender? Leamos cuidadosamente dos versículos importantes en Lucas capítulo 46 y 47. Dice aquí: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Es decir, el alma exalta y glorifica al Señor. Pero el 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que implica que esa exaltación del alma hacia el Señor es el producto del gozo, de la felicidad, del regocijo en el espíritu del hombre. También en Génesis capítulo 41, versículo 8, notemos lo que dice la palabra. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y está haciendo referencia a Faraón, al Faraón de Egipto en los tiempos de José y de la esclavitud que vino, por supuesto, y del hambre que vino sobre Israel y del juicio de Dios y del pueblo hebreo en medio de los egipcios. Dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Todos recordamos esa historia. Pero aquí lo que quiero llamar su atención es que lo que estaba agitado en Faraón no era su alma y su cuerpo, sino su espíritu estaba perturbado. Lo que implica que tu espíritu y el mío también se puede agitar y perturbar. En Proverbios 14:29 dice lo siguiente: mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 17:22 también dice lo siguiente: mas el espíritu triste seca los huesos. Isaías 29:24 dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia.
Isaías 65:14 dice: y las cosas que suben a vuestro espíritu, por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Y Ezequiel 11:5 también dice: y las cosas que suben a vuestro espíritu. Estamos mirando textos que nos hablan de cómo el espíritu es activo. Y dice también en Ezequiel 20:32: y no ha de ser lo que habéis pensado en vuestro espíritu. Así que, amados, para que podamos comprender que el espíritu humano posee todas estas funciones y sentimientos, veremos que las funciones y los sentidos del Espíritu Santo son también tan extensos como las funciones del alma. Todo lo que pertenezca al alma, ya sean pensamientos, decisiones, sentimientos, también el Espíritu los posee. Y eso nos muestra entonces la importancia que tú y yo tenemos que tener de entender cuál es entonces la diferencia entre el Espíritu y el alma. Cuando el creyente experimenta la obra profunda de la cruz y del Espíritu Santo en su vida, gradualmente entonces llegará a experimentar y a conocer tanto lo que es del alma como lo que es del Espíritu. Sabemos que la obra profunda de la cruz, para hacer un paréntesis, implica que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entre muchas otras cosas. Después de que el creyente emprende entonces la senda espiritual, los sentidos y las funciones de su espíritu comienzan a crecer y a desarrollarse. Si el creyente no ha tenido la experiencia de la separación de su espíritu y su alma, que solo la puede hacer el Señor, y por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra, va a ser muy difícil entonces discernir los sentidos del Espíritu. Pero una vez que el poder del Espíritu Santo es derramado en nuestro espíritu y el hombre interior nuestro se fortalece, su espíritu entonces poseerá los sentidos y las funciones de un varón completamente maduro. Ese es el camino al crecimiento espiritual. La expresión del crecimiento espiritual es la capacidad de entender plenamente nuestro espíritu, sus funciones y cómo aplicarlas diariamente en nuestro diario vivir. Eso es lo que el apóstol Pablo ordena cuando dice en Gálatas 5: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al sentir del espíritu, entonces es lo que la Biblia llama intuición, ya que ese sentir del espíritu se presenta sin causa y sin razón aparente muchas veces en nuestro diario vivir, y lo voy a explicar. Nuestros sentidos ordinarios del alma son movidos por diferentes causas, por los acontecimientos que nos rodean en la vida diaria, pueden ser provocados por personas, por cosas o por eventos, pero que siempre están fuera de nosotros. Esas cosas provocan en el alma ciertos sentimientos. Si hay algo que nos estimule positivamente, nos vamos a alegrar en el alma. Si encontramos adversidad, nos vamos a entristecer. Y todos esos sentimientos están relacionados, lo repito, con algo externo. Y por ende, a eso lo podemos llamar intuición. Los sentidos del espíritu no provienen de ningún estímulo externo, sino que vienen directamente de nuestro ser interior. El alma y el espíritu, aunque son similares, vuelvo y lo repito, sabemos que los creyentes no podemos andar según el alma, o sea, obedeciendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones
humanas, nuestras preferencias, porque todo eso proviene del alma. Y como veremos de pronto a futuro, todo eso es lo que la Biblia llama carne. Sin embargo, Dios estableció que los creyentes debemos andar según el Espíritu. Y estoy hablando del Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu con minúscula. Ya que todo lo demás que hagamos proviene de la vieja creación. Y por supuesto, todo lo que hagamos carece de valor espiritual. Ahí es donde Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque nada de lo que hagamos nosotros, si no somos guiados por el Espíritu, posee valor eterno. Pero por supuesto que tú debes de estarte entonces preguntando, ¿cómo puedo yo andar entonces según el Espíritu? Andar de acuerdo al Espíritu significa vivir en conformidad con la intuición del Espíritu. Porque la intuición de nuestro espíritu expresa tanto el pensamiento del Espíritu de Dios con mayúscula y como el deseo de Dios y su perfecta voluntad para nuestro diario caminar. Muchas veces intentamos hacer ciertas cosas y podemos tener muchas veces razones para hacerlas. Nuestra alma puede desear algo con buenas intenciones. Nuestra voluntad inmediatamente está dispuesto a decidir a llevar a cabo aquello que las intenciones del alma requieren, conforme a nuestros deseos. Y cuando vamos a hacer eso, sin embargo, en la parte más recóndita de tu ser y del mío, existe algo indescriptible, algo silencioso, algo insistente, algo escondido que comienza a pelear en contra de los pensamientos de nuestra mente y de los deseos de nuestra emoción o de las determinaciones de nuestra voluntad que pensamos que probablemente sea correcto tomar. Ese sentimiento tan complejo parece decirnos que debemos evitar lo que estamos intentando hacer o decir y nos frena para que no lo hagamos. En otras ocasiones, ese mismo sentimiento interno de nuestro ser, indescriptible, silencioso, insistente y escondido que tuvimos antes, esta vez nos urge, nos insta, nos mueve para que hagamos ciertas cosas que tal vez a la mente y a las emociones nuestras nos parezcan irracionales y contrarias a lo que comúnmente haríamos. Se oponen, por supuesto, ordinariamente a lo que yo deseo, o yo prefiero, o yo amo, o yo aprecio, y que por supuesto mi voluntad anímica quisiera hacer. ¿Qué es ese elemento tan distinto a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad, facultades del alma? Ciertamente, amados, a eso se le llama la intuición del Espíritu, el cual expresa su pensamiento por medio de esa intuición y nos lo revela a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Por supuesto que todo esto que estoy hablando les parece demasiado complejo, pero es entonces cuando tú te das cuenta la diferencia que hay entre la intuición del Espíritu y tus propios sentimientos. Con frecuencia lo que deseamos hacer es diametralmente opuesto a la dirección del Espíritu y a la que nos advierte la intuición interna, silenciosamente. Pues la intuición, por supuesto, también es completamente diferente a nuestra mente. Nuestra mente es racional, mientras que la intuición no está bajo ese ámbito y por lo general se opone a la razón humana. El Espíritu Santo entonces revela sus propios pensamientos por conducto de la intuición,
del espíritu humano. Y nuestra mente los acepta o los rechaza, o los comprende o los ignora. Y lo que normalmente consideramos un impulso o una sugerencia del espíritu, indudablemente no es más que la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, mostrándonos su voluntad, guiándonos a hacer o dejar de hacer algo mediante el órgano de la intuición. Es entonces cuando tenemos eso claro que podemos distinguir lo que es del Espíritu Santo y lo que es de nosotros mismos. Así que, amados, no podemos olvidar que el Espíritu Santo reside en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el centro de nuestro ser. Así que cuando el Espíritu Santo revela su voluntad por medio de nuestra intuición a nuestra vida, lo hace siempre desde la parte más profunda de nuestro ser. La voluntad reside en la parte externa, igual que los pensamientos y los sentimientos del alma. Y cuando nos damos cuenta de que nuestras opiniones provienen de nuestra propia mente o de nuestra parte emotiva, es decir, de lo que la palabra llama el hombre exterior. Tengo que preparar un tema sobre el hombre interior y el hombre exterior en el futuro. Pero entonces sabemos que son nuestros propios pensamientos y que no es la acción del Espíritu Santo, ya que Él siempre opera desde nuestro interior, y a ese interior, a ese espíritu, es lo que la Biblia llama hombre interior. Esa misma distinción se puede aplicar en lo que proviene de Satanás. Tú sabes que cuando comenzamos en Cristo estamos en la carne y que tenemos que llegar a ser hombres espirituales, y que mientras que estamos en la carne hay oposición de parte de Satanás, obviamente, para el creyente. No estoy hablando de posesión demoníaca. Como vimos en temas anteriores, Satanás no mora en el espíritu de los creyentes, ni siquiera en su alma. Satanás está en el mundo. Así lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Leámoslo, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto expresa algo. ¿Quién es el mayor en ti y en mí? El Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Dice que está en nosotros, que Satanás que está en el mundo. Y que obviamente Satanás no puede atacar al creyente sino desde afuera. Y eso es importante que lo tenemos bien claro. Y ya como cristianos maduros sabemos que está vencido y que no tiene ni arte ni parte en nuestra vida espiritual ni anímica. Esas sugerencias pueden venir por parte de placeres, de sensaciones del cuerpo o de la misma mente o las emociones del alma. Ya que el cuerpo y el alma, lo repito, constituyen el hombre exterior del creyente, como ya les dije con anterioridad. Aquí es donde se necesita, amados, que tú y yo seamos demasiado cuidadosos en discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y emociones, para saber si provienen de lo más profundo de nuestro ser o si provienen del hombre exterior. Así, amados, entonces, yo sé que esto es complejo y profundo, pero lo aclararemos. En nuestro próximo tema, les hablaré de algo muy importante que hoy en día es tergiversado por la mayoría de los hombres y de las denominaciones, que se llama la unción de Dios. Porque hoy en día la unción de Dios para muchos es gritar y brincar y saltar y caerse y vociferar y muchas cosas que vemos en muchas congregaciones, reírse a carcajadas, pero nada tiene que ver la unción de Dios con nada de esas manifestaciones, la mayoría de las cuales son carnales, porque son producto de la emoción de la mente humana, de las emociones humanas, y le dan rienda suelta a la voluntad humana. Eso es un tema muy importante que tenemos que aclarar. Lo haremos obviamente en el próximo tema, y espero, amados,
que con la ayuda de Dios tú me dejes tus comentarios en la caja de YouTube de comentarios, o me escribas y te suscribas, por favor, a nuestro WhatsApp que aparece aquí en la parte inferior, porque por medio de él estamos teniendo ahorita comunión con muchos hermanos y estamos resolviendo muchas inquietudes que todo esto despierta. Y obviamente que esto despierta muchas inquietudes porque de esto prácticamente no se habla casi en ninguna parte, diría yo, sobre un tipo de revelación de esta manera. De tal manera, mis amados, que con la ayuda de Dios continuaremos adelante y nuestro próximo tema será la unción de Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y encomendamos a ti, Señor, estos temas tan importantes, tan maravillosos, tan difíciles de discernir para la mente humana, pero claros y sencillos cuando nosotros nos acercamos a ellos en el Espíritu. Esa es la diferencia de poder compartir el misterio tuyo, que solo puede ser compartido cuando nos acercamos a la palabra, no en nuestra mente humana y carnal, sino en el Espíritu directamente, porque el Espíritu es el único que puede brindarnos la interpretación correcta del misterio de Dios, al mismo tiempo que revelárnoslo a través de la intuición de nuestro espíritu. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, nos vemos en el próximo tema, que se llamará la unción de Dios. Bendiciones para todos.